hermoso pequeñuelo acaba de nacer, tan bello es que arrobados los ángeles lo ven. Hosana, Hosana, Cristo ha nacido en Belén. Hosana, Hosana, el prometido Emmanuel. Cantos celestiales oyen, pastores de Belén. Ángeles son que celebran la Navidad del Rey. Hosana, Hosana, Cristo ha nacido en Belén. Hosana, Hosana, el prometido Emmanuel. Magos del oriente vienen sus dones a ofrecer. Oro, incienso y mirra ponen humilde a sus pies. Hosana, Hosana, Cristo ha nacido en Belén. Hosana, Hosana, el prometido Emmanuel. No tengo ni riquezas que darle al niño rey, solo un corazón de niño que lo ama y cree en él. Hosana, Hosana, Cristo ha nacido en Belén. Hosana, Hosana, el prometido Emmanuel. Ángeles cantando están, tan dulcísima canción. Las montañas su eco dan como fiel contestación. En lo alto, gloria, gloria. En lo alto, gloria a Dios. Los pastores sin cesar sus loores dan a Dios. Cuán glorioso es el cantar de su melodiosa voz. Gloria, en lo alto, gloria, gloria, en lo alto, gloria a Dios. Oh, venid pronto a Belén para contemplar con fe a Jesús, autor del bien, al recién nacido Rey. Gloria, en lo alto, gloria, gloria, en lo alto, gloria a Dios. Buenas noches, amada iglesia. Es una bendición poder compartir con ustedes la bendita palabra de Dios. Este ha sido un año diferente, como lo hemos estado mencionando. Estamos ya a días de terminarlo
Y queremos, hermanos, seguir con ese ánimo, entendiendo que Dios tiene cosas grandes para nosotros como iglesia. Y quiero animarte en esta noche que podamos nosotros seguir con ese fervor, esa confianza en nuestro Dios, que lo mejor está por venir. Quiero animarte a que cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Tu buen Dios que moras en los cielos, te damos gracias porque tú has sido bueno, porque hemos visto tu mano en nuestras vidas. Queremos pedirte en este momento que tú, Señor, hables a través de tu palabra, quites cualquier obstáculo que nos estorbe para poder escuchar tu bendita palabra. Señor, dame de nuevo, límpiame, que no haya nada que interfiera mi comunión contigo, que yo pueda ser el instrumento que tú quieres para compartir tu bendita palabra. Te ruego por cada oyente, por cada hermano que estará escuchando este sermón, que tú nos ayudes a ponerlo en práctica. Gracias por todo lo que nos has dado. Asimismo, también te rogamos por nuestros hermanos enfermos, que tú sigas trabajando en ellos, que tu mano poderosa esté en ellos y que, Señor, la honra y la gloria sea para ti. Nos ponemos en tus manos y todo esto te lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén. Bien, quiero invitarles a que vayamos a Marcos capítulo 6, versículos 45 al 52, vamos a estudiar un pasaje conocido, un pasaje que hemos predicado, pero la palabra de Dios es tan vasta, tan abundante, que siempre tiene algo que enseñarnos. A pesar que hemos ido, a pesar que hemos estudiado, la palabra de Dios tiene enseñanzas. Así que hoy quiero nuevamente compartirte de esta porción y espero que Dios pueda fortalecer tu vida y en especial nuestra fe. Necesitamos cada día ser hombres y mujeres de fe. Necesitamos seguir creciendo en las cosas de Dios y yo espero que esta porción pueda ser de gran bendición a tu vida como lo ha sido para mí. He titulado esta enseñanza, Dios trabajando en nosotros. Dios trabajando en nosotros. Qué importante es que nosotros no olvidemos, y lo hemos estado mencionando, que Dios sigue obrando, el alfarero está trabajando cada día en nosotros. Es por ello que la vida cristiana es una caminata de la fe, creer lo que Dios está haciendo, aunque en ocasiones no lo veamos. Así que la vida es una experiencia diaria de estar sometidos a nuestro Dios. No debemos nosotros olvidar que la Biblia nos pone grandes ejemplos de hombres y mujeres que eran comunes como nosotros, pero creyéndole a un Dios grande, a un Dios poderoso, a un Dios que no tiene límites. Y yo quiero animarte de que en este inicio de año seamos retados a crecer en nuestra fe. Ya que muchos cristianos, tristemente, en este momento que hemos pasado, se han ido enfriando, se han ido debilitando, han manifestado lo que había en su corazón, y yo quiero animarte y quiero decirte en el amor de Cristo, es hora de volver a Dios. Dios nos da la oportunidad de terminar un año y de iniciar, si así Él lo permite, y yo quiero animarte, a retarte con la palabra de Dios, que no te quedes con esa fe, que tu fe no sea pequeña, sino que sea una vida centrada únicamente en Dios. Es triste y debemos reconocer que en ocasiones los seres humanos, las personas, los cristianos, simplemente queremos una vida centrada en nuestro esfuerzo personal para lograr la mayor calidad de vida que sea posible en esta tierra. Pero Dios tiene una vida diferente. Dios tiene una vida grande y esa vida solamente es a través de confiar en Él. Así que debemos ser hombres y mujeres que amamos a Dios y por ello somos impulsados a vivir y a actuar con fe, con una confianza inquebrantable en Dios. No se te olvide, en la palabra de Dios somos llamados a vivir por fe. Hemos sido llamados a vivir de una manera diferente. Yo espero que tú no estés como la mayoría de las personas que ya quiero que se acabe el 2020, este año tan feo. Yo espero que tú no estés así, hermano, que tú y yo seamos diferentes, que tú y yo hayamos hecho una evaluación de todo lo que Dios nos quiso enseñar en este año y a través de eso tener una plena confianza que lo mejor está por venir. Que Dios, hermanos, tiene cosas grandes y que ha sido un gran año este año diferente 2020. No negamos la realidad que hemos enfrentado,
pero debemos reconocer que Dios nos muestra su poder, su gracia y que su venida está pronta. Así que esto nos llama a vivir de manera diferente. Esto nos llama a vivir por fe. Ahora, tristemente, vivir por fe no es una tendencia natural, no es natural en las personas. Lo que es natural en nosotros es la duda, la preocupación, el miedo, la envidia, el desánimo. Decimos creer en Dios, pero de una u otra manera llegamos a cuestionar su bondad, su amor, y eso de una u otra manera lo hacemos de manera natural. Y es por ello que tenemos que aprender cómo Dios trabaja en nosotros para crear fe, para que podamos crecer en Él y transformarnos en personas que realmente honran y glorifican a Dios. En este pasaje, en este Evangelio de Marcos, hay dos temas que resaltan en el libro. Uno, Marcos, inspirado por el Espíritu Santo, busca demostrar que Jesús es el Hijo de Dios en todo el libro, en todo el Evangelio. Y otro es que los discípulos, seguidores de Cristo, no solo fueran receptores del reino de Dios, sino que también fueran instrumentos de ese reino. Para hacer esto tendrían que ser hombres de fe. Tú y yo, iglesia, si queremos ser instrumentos de Dios, necesitamos ser hombres y mujeres de fe. Tenemos que crecer en la fe. El Evangelio de Marcos nos enseña una tremenda verdad, que el poder divino, hermanos, está obrando en nosotros y que es algo que necesitamos en nuestras vidas. Y lo más hermoso, Dios está dispuesto a darnos esto para crecer en fe y así ser instrumentos de su reino. Así que Dios obra en nosotros para transformarnos en personas que realmente viven por fe, que dependen de Él. Y en este pasaje de Marcos 6, vemos que las tormentas son muestras de la gracia de Dios. En medio de esas tormentas, Dios comienza, hermanos, a trabajar de tal manera que los discípulos comienzan a ver a Jesús de una forma totalmente nueva. Oh, amada iglesia, ¿cuánto necesitamos nosotros tormentas en nuestras vidas para ver ese grandioso Dios que tenemos, ese Dios poderoso, el cual sigue obrando en tu vida y en mi vida? Esto nos debe de llevar a estas preguntas. ¿Qué está haciendo Dios en nuestra vida? ¿Qué está haciendo Dios en nuestra vida? Este ha sido un año, como lo hemos dicho, diferente, y seguramente todos lo hemos vivido de manera diferente. Y es por ello que debemos preguntarnos, ¿qué está haciendo Dios en nuestra vida? Y la siguiente, ¿cómo estamos respondiendo a eso? ¿Qué ha permitido Dios? Ya lo sabemos de manera general, estamos enfrentando una pandemia, pero ya como familia, como persona, como iglesia, ¿qué está haciendo Dios con nosotros? ¿Y cómo estamos respondiendo a eso? Es por ello que el título, Dios trabajando en nosotros. Y vamos a ver esta historia que nos va a enseñar principios en los cuales nosotros podemos, hermanos, crecer en la fe y a la vez responder a lo que Dios está haciendo con nosotros. Quiero invitarles a que vayamos a Marcos 6, y vamos a darle lectura a los versículos 45 al 48. Dice así: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedidos, se fue al monte a orar, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Aquí vemos el primer punto. Aquí vemos cómo Dios está trabajando en nosotros. Número 1, someternos a su plan. Es importante que nosotros, hermanos, nos sometamos al plan de Dios, que realmente creamos en la soberanía de Dios, que Dios tiene un plan, que las cosas no suceden por obra de la casualidad, sino porque Dios tiene un plan y su plan siempre será perfecto. Así que esto nos lleva a que debemos estar donde Dios quiere que estemos.
Qué importante es esto, que estemos donde Dios quiere. Los discípulos se encontraban en un momento de dificultad, como acabamos de leer en el versículo 48. Estaban enfrentando una tormenta. Esto nos enseña que para vivir por fe debemos estar donde Dios quiere que estemos y no donde yo quiero estar. Si yo creo fielmente que Dios está trabajando, debo, hermanos, agradecer y estar contento en el lugar que hoy Dios me tiene. Por supuesto que hay un contexto importante para poder, hermanos, enfrentar esto, que nos lleva a una pregunta: ¿cómo habían llegado a esa situación? Porque no podemos negar que en ocasiones nosotros estamos enfrentando adversidades por consecuencias de nuestro pecado, y aún eso Dios también lo usa para transformarnos. Sin embargo, ¿cómo habían llegado a esa situación los discípulos? Los discípulos están en esa situación porque habían sido obedientes a Dios. Esa situación no era el resultado de un fracaso, de una rebeldía, sino todo lo contrario. Ellos habían obedecido a Dios. No era resultado de una falta de sabiduría, sino era el resultado de seguir las órdenes precisas del Rey de Reyes, su Maestro Jesús. Esto, hermanos, nos enseña que tú y yo en ocasiones vamos a estar en situaciones adversas y debemos tener inmediatamente en nuestra mente bien claro que Dios tiene un plan y que Dios está trabajando en nosotros. ¿Por qué decide poner a sus discípulos en esta situación de peligro, agotamiento y dificultad? Porque Dios tenía un plan y su plan es perfecto. Él sabía lo que había en el corazón de sus discípulos, como asimismo sabe lo que hay en mi corazón y en tu corazón. En ocasiones nosotros nos hemos autoengañado creyendo que estamos bien, que estamos firmes, que no necesitamos a Dios, que no necesito leer la Biblia, que ya escuché muchos sermones, cuando en realidad nuestro corazón necesita más de Dios. Los discípulos aparentemente mostraban lealtad en su corazón a Dios, pero en la realidad ellos estaban más enfocados en sus cosas, centrados en sí mismos, y Dios tiene que darles una lección. Jesús lleva a sus discípulos a donde ellos no eligieron ir para producir lo que ellos no podían hacer por su cuenta. No había manera que ellos pudieran producir más fe, entonces Dios tiene que llevarlos a una situación adversa para crecer. Y esto nos lleva a que Dios te llevará, me llevará donde no hemos planeado ir, con el fin de producir en nosotros lo que no podemos lograr por nuestra propia cuenta. Dios está trabajando en nosotros. ¿Y sabes cómo lo llama la Biblia? Esto lo llama gracia, favor inmerecido. Su gracia sigue siendo derramada en nosotros, no se detiene solamente en el momento de la salvación donde su gracia se fue manifestada, sino que sigue, cada día está siendo derramada. Dios nos está dando recursos para poder seguir adelante solamente por su gracia. Debemos creer que nuestro Dios Todopoderoso trabaja en nosotros y en especial lo hace en medio de las dificultades. Dios tiene eso, hermanos, y por lo tanto es parte de su plan y nosotros debemos someternos. Así que cuando vengan las dificultades, tú cuida tu corazón, que no cuestione a Dios, que no entre dudas, sino todo lo contrario. Dios tiene un plan y su plan siempre es perfecto. Punto número dos. La fe nos lleva a creer en los métodos de Dios y no en los nuestros. Cuando yo estoy creyendo que Dios trabaja en mí, voy a creer, hermanos, que los métodos de Dios son mejor que los nuestros. ¿Cuántas veces no queremos hacer las cosas a nuestra manera? Lo hemos estado predicando, estamos viendo una serie también de vivir a la manera de Dios, ser vencedores a la manera de Dios. Dios, hermanos, tiene métodos y son mucho mejores que los tuyos y los míos. El andar de Jesús en el mar nos muestra su intención en ese momento. Miren, dice el versículo 28, y bien, dice, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles.
Es interesante, muchos se han enfocado en lo espectacular que habrá sido y seguramente lo fue, el ver al Señor Jesús caminar en el mar, pero esto más que eso, hermanos, tenía un propósito tremendo y grande. El andar de Jesús en el mar nos muestra su intención de ese momento. Y es que Dios está más interesado en los hombres en medio de la tormenta que en quitar la tormenta. Te lo vuelvo a leer. Dios, o sea, en este caso Jesús está más interesado en los hombres en medio de la tormenta que quitar la tormenta. Jesús quiere transformar a sus discípulos. Jesús quiere hacer crecer a sus discípulos en medio de la tormenta. Porque, ¿sabes? A Dios le importa más nuestro corazón que parar la tormenta. Y esto ya nos enseña algo interesante. Dios se revela a nosotros en nuestras tormentas. Él quiere hacer algo en nuestro corazón, en la vida de los hombres, cuando estamos en medio de las dificultades. Y esto nos confronta porque cuando tú y yo estamos enfrentando enfermedades, problemas financieros, ciertas adversidades, lo que se nos pasa en la mente, lo que vamos a pedir en oración, lo primero, hermanos, no es Señor, trabaja en mí, Señor, haz tus métodos en mi vida, no que no se haga a mi manera, no, hermanos. No, nosotros pedimos que se nos quite la tormenta, que se nos quite el dolor, que nos quite la aflicción. Y debemos entender algo, hermanos, Dios quiere trabajar en nosotros. Y esto nos debe de cuestionar. Cuando estamos en dificultad o en momentos inesperados, ¿qué hacemos? ¿A cuál oración le damos más prioridad? ¿A que Dios trabaje en nosotros? ¿Que Dios siga manifestando sus métodos o que nos quite la tormenta? Muchos de nosotros en realidad queremos nuestra comodidad, no queremos sufrir más que nuestra transformación. Valoramos más una vida fácil que la bendición de la obra transformadora de nuestro Redentor. Preferimos que nuestros planes se hagan realidad en vez de ser transformados por su gracia. Y esto nos lleva a la pregunta, ¿a qué clase de Redentor queremos servir? Dios, hermanos, tiene planes hermosos y sus métodos son perfectos. Sabemos que Dios quería trabajar en ellos más que parar la tormenta, porque como te decía, el caminar sobre el mar nos los indica. ¿Tú crees que si Cristo hubiera querido, hermanos, quitarle la tormenta, Él no tuvo la necesidad de tener que caminar sobre el mar? Desde donde estaba orando, Él hubiera dicho, cálmate al mar, y el mar se hubiera, ¿qué? Calmado. Sin embargo, Dios quería trabajar en ellos como lo está haciendo con nosotros. Es por ello, hermanos, que no te equivoques. La oración no es, Señor, quita el virus. Señor, deshace el virus. Señor, que desaparezca de la noche a la mañana. No, ¿sabes cuál es la oración? Señor, sígueme transformando. Sigue trabajando en mí. Sigue produciendo lo que yo no puedo producir por mí mismo. Tercer punto. Debemos interpretar las cosas a la luz de la palabra de Dios. Debemos interpretar las cosas a la luz de la palabra de Dios. Mira lo que dicen los versículos 49 y 50. Viéndolos ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Estos versículos nos enseñan el tercer principio, donde nosotros podemos estar totalmente conscientes de que Dios está trabajando en nosotros. Debemos interpretar las cosas a la luz de la palabra de Dios. Los discípulos se habían olvidado de la gloria y el poder de Jesús. Notemos que el versículo 49 dice, hermanos, que viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Estoy seguro que de una u otra manera, hermanos, ellos conocían la silueta de Jesús, sabían de una u otra manera. Cuando tú conoces bien a alguien, desde lejos, de una u otra manera, puedes ver ciertas características de esa persona y lo puedes reconocer. Sin embargo, en medio de las dificultades se habían olvidado de la gloria y el poder de Jesús. Y nunca pasó por su mente, sí, mi maestro tiene el poder para caminar. ¿Cuántas veces nosotros actuamos peor que los discípulos? Vienen las dificultades y se nos olvida la gloria y el poder de Jesús.
Esto nos debe de llevar a la pregunta, ¿qué sucede en nuestro corazón cuando atravesamos una dificultad? ¿Entramos en pánico como los discípulos? Preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me sucedió, Señor, si habiendo tantas personas, ¿por qué a mí? Y nuevamente, ¿hacia dónde va nuestro corazón? ¿Se va a refugiar a las promesas de Dios? ¿Se va a refugiar a la bendita palabra de Dios? ¿O comenzamos a sacar nuestras propias conjeturas? Los discípulos la sacaron, dijeron, es un fantasma. Y escucha esto, te lo he dicho en otras ocasiones. No olvidemos que nadie puede influenciar más en nuestra vida que nosotros mismos. Esto es importante no olvidarlo, porque las cosas que nos decimos son profundamente importantes, son formativas para nuestra manera de actuar. Reaccionamos y respondemos en esos momentos inesperados conforme a lo que tú y yo nos decimos. Si Jesús está en nuestras vidas, es imposible que nosotros nos encontremos solos en medio de las tormentas. Así que, hermano, cuidado. Ellos se dijeron, es un fantasma. Cuidado. Nosotros debemos, hermanos, siempre ver todas las cosas a la luz de la palabra de Dios. Y si la Biblia dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nosotros debemos ver la vida de esa manera. Si nosotros, hermanos, leemos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, debemos ver la vida de esa manera, conforme a la palabra de Dios, de que Dios ha vencido al mundo y Él está con nosotros. Es imposible que nos encontremos solos en medio de la tormenta. No estamos solos. El gran yo soy, el todopoderoso está con nosotros. Cristo lo dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Las tormentas en nuestras vidas son necesarias para ver, hermanos, para nuevamente nuestra fe pueda crecer y ver su gracia, su poder, su gloria manifestarse de manera tremenda en nuestras vidas. Así que es importante esto. Cada situación que tú y yo vivamos debemos verla a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? Aferrarnos a nuestras promesas, orar sin cesar, dar gracias a Dios en todo. Así debemos ver la vida conforme a la palabra de Dios. Cuarto principio que nos muestra este pasaje de cómo tú y yo podemos, hermanos, estar tranquilos y saber y darle gracias que Dios está trabajando en nosotros. Debemos nosotros vivir por fe más que simplemente asombrarnos. Debemos vivir por fe más que simplemente asombrarnos. Mira lo que dice versículos 51 y 52. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaba endurecidos sus corazones. Escucha esto. Hay una gran diferencia entre el asombro y la fe. El asombro es cuando somos llevados más allá de las categorías que usamos para explicar o entender algo. Te lo vuelvo a repetir. El asombro es cuando somos llevados más allá de las categorías que usamos para explicar o entender algo. En cambio, la fe es cuando aceptamos lo que Dios declara de sí mismo y su plan y vivimos conforme a eso. Te vuelvo a repetir lo que es la fe. La fe es cuando aceptamos lo que Dios declara de sí mismo y su plan y vivimos sometidos conforme al plan de Dios y creemos que Dios trabaja en nosotros. La fe no es algo que hacemos con el cerebro. La fe es nuestra manera de vivir. La palabra de Dios dice, mas el justo por la fe vivirá. Debemos cuidar de no ser un seguidor de Cristo y tener un corazón duro, porque notaron el último versículo, qué tremendo, ¿verdad? Dice, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y tremenda, hermanos, advertencia o enseñanza nos da este pasaje. Porque dice la Biblia, por cuanto estaba endurecido sus corazones. Qué interesante. Estaban con Jesús, habían visto milagros y aún, hermanos, parte de su corazón estaba duro. Y esto de veras que nos confronta y que debe hacernos reflexionar. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Está moldeable? ¿Estamos dejando que Dios trabaje en él? ¿O, hermanos, estamos endureciendo nuestro corazón? Dios nos libre de esto.
Debemos cuidar de no ser un seguidor de Cristo y tener un corazón duro. Lo que nos dice este pasaje, que es posible ser un seguidor del Señor Jesucristo y tener un corazón duro, un corazón que no se deja moldear, que no deja que su Señor trabaje en él. ¿Por qué tiene la gente el corazón duro? Porque sabes, hermano, que en muy poco tiempo nos sentimos demasiado satisfechos donde estamos. Endurecemos nuestro corazón porque nos sentimos muy pronto satisfechos, porque ya tengo un trabajo, porque tengo cierta vida y ya me siento satisfecho. La gran lucha del cristiano no es con la insatisfacción, sino que la gran lucha espiritual es la satisfacción. Nos satisfacemos, hermanos, demasiado rápido. Con cualquier cosa, la gente aparentemente se siente completa, aunque no lo esté. Jesús no debe de ser parte de nuestra vida, Él debe ser el todo de nuestra vida. Debemos tener corazones moldeables para que Jesús transforme nuestras vidas cada día. Debemos tener esos corazones dispuestos en pos del Señor, de decir, Señor, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? Y por supuesto tenemos que preguntarnos, ¿qué tipo de corazón tenemos para con Dios? ¿Qué tipo de corazón tenemos para con Dios? ¿Un corazón moldeable o un corazón duro? Las tormentas nos recuerdan nuestra identidad y lo que hemos recibido por gracia. Las tormentas nos recuerdan que nosotros debemos buscar cada día el rostro de Dios y agradecer por la gracia, porque estamos aquí, porque no lo merecemos, por la pura gracia de Dios. Así que hay una gran diferencia entre asombro y la fe. Y Dios quiere que seamos personas de fe, que podamos ser, hermanos, esas personas que realmente están sometidos al plan de Dios y que están contentos de que la gracia transformadora de Dios está obrando en nosotros. Dios concede la victoria y la bendición a los que obedecen lo revelado en su palabra. Dios nos guía a través de su palabra. Y hermanos, hoy son días donde tú y yo nos toca representar a nuestro Señor. Su venida está cerca y hoy tenemos que mostrar a la gente que hay una vida mejor, que Dios trabaja en nosotros y nos da una vida de plenitud, una vida hermosa. Así que debemos vivir de manera digna, debemos seguir creyéndole a Dios, debemos hacer que la gente desee tener nuestra vida porque estamos descansando, porque tenemos paz, porque creemos en un Dios poderoso que sigue trabajando en nuestras vidas y que sus propósitos se están cumpliendo a través de nosotros. Sabemos que en la Biblia hay grandes ejemplos de fe. El capítulo 11 de Hebreos es un tremendo capítulo que nos exhorta a continuar a caminar en la fe, ya que no es suficiente empezar por fe, sino que es correr, hermanos, cada día. Hay que llegar a la meta hasta que Dios nos llame a su presencia, que Dios nos ayude a vivir por fe y no por vista. Y esto, hermanos, se logra a través de creer que Dios sigue trabajando con nosotros. Cada detalle, cada situación, Dios está obrando. Tú y yo debemos creerlo y esto nos fortalece. Yo te animo a que en esta noche podamos decirle, Señor, gracias por todo lo que has permitido en mi vida. Y si en especial estás viviendo una situación adversa, dile, Dios, te doy gracias por lo que estás haciendo hoy. Te doy gracias por lo que estás viviendo y te ruego que produzcas en mí lo que yo no puedo producir. Dile de todo corazón a tu Dios esto. Voy a invitarte a que cierres tus ojos, vamos a orar. Padre que moras en los cielos, queremos rogarte que tú sigas obrando en nuestras vidas. Yo no sé qué situaciones esté viviendo cada hermano, pero en este momento no queremos pedirte, Señor, que tú quites esos problemas, sino que tú nos enseñes lo que quieres a nuestras vidas. Que tú produzcas lo que no podemos producir y que estemos totalmente agradecidos y conscientes de que tú estás trabajando en nuestras vidas y que nos estás llevando a ser mejores personas, a ser como tu Hijo Jesucristo, a ser buenos esposos, buenos hijos, líderes, personas que son de bendición a otras, que son instrumentos del reino de Dios. Ayúdanos, Padre. Nos ponemos en tus manos y todo esto te lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén.
Que el Señor les bendiga, hermanos, tengan una bonita Navidad y que el Señor, hermanos, siga trabajando en nosotros. Con mucho cariño, Pastor José Manzano. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, ella anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor. Oye, humilde el fiel pastor, coros celestes que anuncian salud, gracias y glorias de gran plenitud, por nuestro buen Redentor, por nuestro buen Redentor. Noche de paz, noche de amor, ved qué bello resplandor, luz en el rostro del niño Jesús, en el pesebre del mundo la luz, astro de eterno fulgor.